Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Outdoor. Como siempre, antes de iniciar nuestros contenidos del día de hoy, los invitamos a seguirnos en redes sociales, @Full Outdoor, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube para que ahí reciban las notificaciones de cada nuevo capítulo que hacemos emisión. Del mismo modo, está disponible en tiendafullaudor.cl la edición de enero-febrero de revista Outside, que tiene en portada precisamente al trail runner Felipe Cancino corriendo con sentido. Dice ahí en portada: la ciencia tras un abrazo, 4 días en la vida de Nati Bainotti, un año brillante de Macarena Pérez, Rider BMX, relato de montaña, cordillera Chacabuco, menos carne, más sustentable, Claudia Benavides, y Pajareando por Chile de Juan Carlos Torres Mura. Son algunos de los contenidos que pueden encontrar en Outside, que es absolutamente digital y está disponible para todo tipo de dispositivos móviles. Y pueden encontrar todas sus ediciones con algunos packs promocionales en tiendafullaudor.cl. Decía precisamente, ahí estamos cerrando ahí un poco las imágenes, decía precisamente que a propósito de Felipe Cancino, Trail Runner, en la conversación de hoy va más por el lado un poco más científico, pero tiene que ver mucho con el mundo del Trail Runner, y yo creo que lo haríamos también extensivo, pero para eso vamos a hablar con dos personas que sí saben del tema. Me pongo los lentes para poner seriamente esto. Nos va a visitar el día de hoy el señor Claudio Nieto, doctor en Ciencias de la Actividad Física, y Raimundo Sánchez, doctor en Sistemas Complejos. Un gran aplauso para los dos, por favor. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Oye, gracias por estar junto al día de hoy junto a nosotros. Nosotros titulamos internamente esto Investigación Científica en Trail Runners porque supimos que vienen haciendo cositas muy interesantes. Y antes de sentarnos en este estudio, yo le decía a Claudio Raimundo: oye, ¿sabes qué? Antes de entrar a la solución misma, yo creo que es muy, muy interesante. Yo creo que algunos ya saben de qué estamos hablando. Yo creo que lo importante también es conversar y darle una vuelta más a cómo surgió esta idea de investigar y después entrar a modelar para entregar una solución. O sea, ustedes tienen un historial deportivo, científico por cierto, pero se empezaron a juntar ciertas cosas que en el fondo empezaron a tomar sentido, ¿no? Cuéntanos, Claudio. La invitación. Estamos felices. Muy agradecido. Lo cierto que, claro, es como tú dices, esto viene de inquietudes personales. Inicialmente los dos venimos del mundo del rendimiento. Particularmente yo partí mi deporte de cuna, como decimos, en la natación. Ah, natación. Claro, ahí me formé muchos años, me formó un entrenador ruso. Saludo a él también, a ver si nos está viendo. Yuri Bashkatov, que fue medallista olímpico, él, muy fuerte, de Seúl 88. ¿Dónde nadie? En la Universidad de Chile. Universidad de Chile. Y posteriormente, bueno, fui seleccionado del ejército muchos años también en campeonatos mundiales de natación. Posteriormente, la natación siempre me vinculó, porque ahí también tuve un entrenador que estaba muy relacionado con el triatlón, Carlos Carvajal, y el Cuto Bandujano, también muchos se lo oyen, son entrenadores de runner ellos, y de triatlón. Y ahí me vinculé con el triatlón y con toda la historia del Ironman de Hawái, porque ahí en ese tiempo los entrenadores tenían mucho vínculo con la larga distancia, con el triatlón de larga distancia. Entonces mi sueño era como ir a Hawái. Ese era el sueño. Claro, no va a los Juegos Olímpicos, una disciplina que por las distancias son 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros de trote. Las distancias que están yendo a los Juegos Olímpicos es la distancia olímpica. Deporte de resistencia, y anotes en eso guárdalo en la retina, como dices. Ahí parte el primer, claro, como concepto, el deporte de resistencia, los factores determinantes de los deportes de resistencia. Y bueno, en mi vida, en mi familia, fueron todos montañistas, entonces frecuentábamos mucho cajones clásicos de Chile, el cajón de los Valdés, el cajón de la Concagua. Entonces mi cercanía con el vertical y con el compartimentaje del escenario fue de muy niño. Entonces después me hice montañista en el ejército. ¿Y ahí, cómo elegiste la parte como más académica? Porque esto va corriendo a medida que vas creciendo. Claro. Dice... Claro, voy a estudiar algo que... Es porque efectivamente, porque una de mis formaciones es estar en el centro de adiestramiento alpino en Italia, como instructor militar de montaña, y ahí ellos, los italianos y los franceses y los suizos, la vinculación de los deportes de resistencia con el randonnée, el esquí de montaña, el mismo triatlón, el ciclismo, tenía una relación con el tema del runner, y este runner de correr en montaña, es decir, a campo traviesa. Entonces tuve muchas inquietudes desde cuando estuve en la selección chilena de esquí de randonnée
hasta, bueno, con el triatlón, en el Ironman, en cómo yo me cansaba. La estructura. ¿Cómo yo me cansaba? Claro. Esa era la pregunta. Claro. Y ahí cómo se vinculaban harto escenario. Y las preguntas a los entrenadores siempre clásicas era la forma en cómo optimizar este entrenamiento con estas disciplinas que eran tan diversas. Claro. Y ahí viene un poco mi historial y ahí decido hacer un magíster en Medicina Deportiva en la Universidad Mayor y Ciencia del Deporte y posteriormente dirijo un programa de doctorado que en realidad el que me da como un poco este placer por investigar y por preguntarle a otro y por aprender de otro y finalmente por generar conocimiento. Pero esta cuestión viene un poco del historial de cómo me cansaba, efectivamente. Claro. Y llegas a un minuto en donde estas preguntas, el tiempo avanza, empiezan a salir, digamos, en la industria tecnológica una gran serie de dispositivos ya más al alcance del usuario final, por decirlo de alguna manera, no solamente el mundo científico, que es el que está acostumbrado cuando uno veía, no sé, en los 80, 90, cuando probaban, testeaban algo. Tenías a un atleta de cualquier naturaleza, pero tenían esos como circuitos cerrados de laboratorio donde ahí le tomaban una gran cantidad de datos. Claro, a mí me marca mucho. Hay una historia, bueno, mis formadores de niño, como te decía, desde la natación y el triatlón, hay una historia ahí de un par de personajes que son muy conocidos. Mark Allen, que ganó muchas veces el Ironman de Hawái, que en esos años hablaba que él ocupaba medidores de bandas con frecuencia cardíaca. Y ahí empecé con el interés de saber qué era este tema de la frecuencia cardíaca, cómo se distribuía en zonas, cómo alteraba de un modo u otro esta forma en cómo me cansaba, desde la respuesta ventilatoria, desde una carga, cómo afectaba a otra. Y ahí venía esa inquietud con respecto a profundizar más desde esa perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la fisiología del ejercicio. Perfecto. Y ahí fue el camino que empecé a seguir. Y tú, Raimundo, corrí paralelo. Vienes de un mundo también científico, eres doctor en sistemas complejos, pero también tenías o llegaste de otra manera al deporte. Mi relación con el deporte fue lejana al principio. Me empecé a acercar en el año 2014. O sea, yo cuando niño hacía atletismo en el colegio, me entrenó Carlos Moreno, que fue campeón nacional de los 100 metros planos. Pero después cuando entré a la universidad dejé de hacer deporte y me apasioné por la ingeniería y me dediqué a estudiar solamente. Siempre me gustó trabajar con datos. Incluso después salí de la universidad, trabajé en algún par de empresas, después volví a hacer mi doctorado en sistemas complejos, como bien decía, que básicamente significa usar las matemáticas aplicadas para modelar problemas del mundo real. Esas fórmulas que alguna vez dijeron, esto nunca más, ¿para qué me sirve esto? Nunca lo voy a aplicar. Exactamente. Mira. Ocupé todos los cursos de la universidad. Qué bueno. Todas las fórmulas de cálculo, etc. Y en algún momento me pasó que empecé a hacer deporte de nuevo, empecé a subir cerro. Yo cuando chico iba al Pochoco mucho con mi familia. Y empecé a usar la plataforma Strava y me di cuenta que Strava te permitía hacer ciertas descargas de datos. Tienen una API, que es como una base de datos. Y empecé a consultar esta API, empecé a armarme mis propias herramientas y luego de un par de años me di cuenta que le dedicaba más tiempo a analizar mis salidas a correr que a correr. Entonces ahí dije, no, sabéis que acá hay algo de valor, acá hay una potencial carrera profesional vinculada a este tema de análisis de datos. Y ahí fue el momento que decidí, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo actual, yo trabajaba en una aerolínea, y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar al deporte, al estudio del deporte, y eso fue a finales de 2018, 2019 fue mi primer año como profesor en la universidad, y ahí decidí que mi línea de investigación iba a ser la analítica de los deportes. Lo primero que tú le preguntas entonces a tu alumno es ¿quién corre? Tal cual. Porque en el fondo nos puede servir como para hacer uno que otro estudio. Y sabéis que lo aprovecho también dentro de mis clases, porque yo, no sé, tengo que hacer un curso de análisis numérico. Yo a los chicos les enseño a hacer análisis numérico de carreras de montaña. No voy a gastarme analizando cuestiones que a ellos les da lo mismo y a mí no me agrega mucho valor. Que tiene que agregar valor. Exactamente, busco como la sinergia entre esas dos cosas. Así que, como te decía, este año estuve tratando de generar redes, contactando distintas empresas, qué sé yo, y de repente nos topamos con Claudio y nos dimos cuenta que teníamos este interés común del estudio del deporte de resistencia. Ajá. Y teníamos como habilidades súper complementarias. Como te decía, yo soy ingeniero, yo no tengo idea de fisiología. Claudio se peina y empieza de repente a hablarme de la frecuencia cardíaca, el sistema simpático, parasimpático, yo quedo para atrás.
Pero cuando me topé con Claudio, Claudio hacía todos estos análisis en un software bien lento, haciendo clics en un mouse. Se demoraba 8 semanas en procesar los datos. Y dije, ya compadre, pásame para acá. Así que ahí como que nos potenciamos, porque al final mi expertise va más por el lado del análisis de los datos, el expertise de Claudio va más por el lado de la fisiología, y entre los dos armamos un súper buen equipo. Y esto tiene, Claudio, como bien decía Raimundo, una fuente, ¿no es cierto? Hay toda una teoría y básicamente también una forma de entender cómo es la máquina del cuerpo. Tú lo dijiste de alguna manera, los sistemas simpáticos y parasimpáticos, que uno lo escucha tal vez o ve charlas en distintos canales de comunicación, pero realmente tiene que empezar a... Eso si se contextualiza bien, de alguna manera podríamos llegar a entender por qué ustedes llegan a desarrollar lo que veremos más adelante, que es una suerte de plataforma, pero en definitiva yo creo que ese equilibrio, ¿no es cierto?, de la persona al cuerpo tiene una explicación científica. Claro. Lo interesante de esto, de lo que tú mencionas, tiene relación con que, si bien es cierto, estamos acá hablando de trail running y de la forma, como yo te decía, cómo nos cansamos, finalmente somos seres biológicos que dependemos de la adaptabilidad de un medio externo con diversas circunstancias mediados principalmente por la actividad sensorial, pero también con respuestas que tienen que ver desde el campo y la dimensión, desde la psicología hasta las que son las respuestas puramente fisiológicas, como por ejemplo que me incremente la frecuencia cardíaca en un momento determinado y tenga que salir corriendo, o al despertar tengo una respuesta que es un poquito más evolutiva en función de cómo se están activando estas dos ramas, como ustedes las mencionaron. Ese fundamento dice relación con cómo observamos la carga física concreta, y esa carga física la relacionamos con determinadas respuestas desde los parámetros biológicos, que son parámetros fisiológicos. Entonces hay una serie de hormonas que responden a esto, hay una serie de respuestas hematológicas, inmunológicas, y principalmente derivadas de la respuesta del sistema nervioso central, específicamente la respuesta autonómica, es decir, de todos aquellos elementos que no podemos controlar voluntariamente, como es la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Claro. Y que tiene dos grandes aristas de visión, de mirada, así, cuando lo miramos con la lupa. Uno de estos, como tú mencionabas, es este balance que se llama autonómico o balance simpático-parasimpático. Y fundamentalmente tiene relación con cómo se comporta de acuerdo a cómo yo me estoy cansando. En la medida que yo incremento la contracción muscular, ciertamente se va a producir un incremento de la frecuencia cardíaca, se va a reducir la distancia o la separación entre latido y latido, y se va a activar el sistema nervioso simpático. Al contrario del sistema nervioso parasimpático, en que cuando estoy en situaciones de reposo, cuando estoy durmiendo, se alarga esta distancia entre latido y latido, y está un poco el cuerpo gobernado por esta estructura. Entonces lo que nosotros nos dedicamos, particularmente en mi línea de investigación, tiene que ver con cómo varía la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco, que en la literatura académica se reconoce como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo interesante de esta línea es que tiene una relación súper directa con la aplicabilidad al campo deportivo. Y la aplicabilidad al campo deportivo para entender fundamentalmente lo que es la fatiga, evitar estados de sobreentrenamiento, evitar estados de asimilación de las cargas de entrenamiento. Y en el campo específicamente de los entrenadores y de los atletas es muy común y es muy reiterativo el cómo administran esta carga de entrenamiento. La carga. Claro, se habla mucho, la carga. La carga de entrenamiento, efectivamente. Y la carga se compone fundamentalmente de dos, se compone de muchas cosas, pero generalmente los entrenadores miramos tanto el volumen, es decir, la cantidad de kilómetros que estoy haciendo, como de la intensidad. Si meto todo esto en una misma cajita, es lo que requiere el entrenador para ordenar este proceso de entrenamiento. Entonces, fundamentalmente, miramos la fatiga, miramos el cansancio y miramos cómo esta carga de entrenamiento, este proceso de entrenamiento, está impactando al deportista. ¿Y cómo lo modelas ahí matemáticamente? Porque en el fondo, claro, conceptualmente en la forma queda claro que el cuerpo está buscando permanentemente el equilibrio, ¿no es cierto? Está buscando permanentemente. Somos un sistema complejo. Claro. Exactamente. Estamos ahí dependiendo del estímulo, pero hay que mantener el equilibrio. Hay cosas que se controlan, hay cosas que no, pero hay que empezar como a... La verdad es que hay una batería de modelos matemáticos que ya han sido testeados en la literatura científica. El mayor problema de lo que se ha hecho en la literatura científica es que se ha testeado solamente en atletas de élite. Entonces tú vas
y poner a Eliud Kipchoge a correr y a medirlo con 13.000 dispositivos, vale la pena porque el conocimiento científico es súper relevante, pero nadie pone a Raimundo Sánchez a correr en un laboratorio, ¿sí? Claro. Entonces, No se aterriza. No se aterriza. Entonces, históricamente, tú veis todos los papers que hay publicados y siempre son atletas de elite, récord mundial, tratando de modelar y de predecir cuál va a ser el próximo récord mundial. Todo bien, es una línea de investigación. Pero hasta ahora nadie ha decidido enfocarse en los atletas amateur, en la población general que hace deporte. Y a mí eso son de las cosas que más me interesa. Y hoy en día, en el año 2020, gracias a la cantidad de dispositivos que hay dando vuelta por ahí, es posible medir a cualquier atleta de la población general de manera relativamente barata. Son como esos relojes, bueno, como los relojes que ustedes están usando, ¿no es cierto? Los relojes ayudan un montón. Claudio hablaba recién de las cargas de entrenamiento y tú puedes distinguir entre dos tipos de carga, porque está la carga externa, que efectivamente es los kilómetros y la intensidad de lo que los hiciste, el desnivel positivo en el caso del trail, ¿cierto? Y eso se puede medir perfectamente con estos relojes. Tú sabes a la velocidad que vas, sabes la posición GPS, entonces puedes estimar las distancias, tenés toda esa información. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Exactamente. Y sabes que ni siquiera necesitas un reloj celular. Yo estaba haciendo algunos análisis y con el celular tiene más o menos precisiones similares a los relojes para medir distancia. Y además tú tienes otro concepto que es el tema de la carga interna, que es cómo tu sistema asimila la carga externa. Entonces la carga interna tiene que ver con cómo mi corazón y el resto de mi sistema nervioso autónomo se adapta a los volúmenes de entrenamiento. Entonces tú puedes tener dos atletas que le aplicas la misma carga externa y un compadre queda como tuna y el otro queda súper estresado. Tú tienes que ir adaptando ahí la carga de entrenamiento a estos dos tipos. Entonces la carga interna, un poco lo que estamos investigando con Claudio, tú lo puedes medir a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y hoy en día existen cada vez más dispositivos para hacer esas mediciones de manera costo eficiente, digamos. Y ese doble clic con la variabilidad de la frecuencia cardíaca es porque definitivamente el ritmo cardíaco no es siempre el mismo, porque los dispositivos en general, ustedes como que hablan, hacen un zoom, hay un promedio. Y los promedios son mentirosos. El otro día escuché eso. Dijo, si entra Bill Gates por acá, todos somos millonarios. Claro, efectivamente. ¿Cierto? Bueno, esto, como te mencionaba, es parte ya de mi formación como investigador después de que egreso del doctorado y es de la línea de investigación que tiene mi profesor guía, digamos, José Naranjo, que muchos saludos también aprovechando que estamos al aire, que es de la Universidad de Sevilla. Efectivamente, cuando nosotros observamos un instante determinado y miramos la frecuencia cardíaca, si nos quisiéramos medir, por ejemplo, el despertar, nos vamos a dar cuenta que quizás tenemos 60 latidos minutos. Estamos asumiendo que hay 60 latidos en un minuto, circunstancia que eso nos está entregando un promedio de lo que está ocurriendo en un instante de tiempo. Bajo esta perspectiva, lo que nos hemos dado cuenta es que la distancia entre latido y latido no son las mismas, por lo tanto, como esto se cuantifica en una unidad, que es milisegundos, nos dimos cuenta que esa distancia entre las respectivas unidades de medida, al no ser las mismas, estamos mirando específicamente esta parte de la respuesta autonómica. ¿Los latidos no son regulares? No son regulares, de hecho, o sea, se asume, y está bien publicado ya, en que lo mejor es tener mayor variabilidad, o sea, un sujeto más entrenado tiene mayor variabilidad bajo esta perspectiva de la frecuencia cardíaca que un sujeto menos entrenado. Ya de esa perspectiva, al hablar del concepto de carga interna, nos damos cuenta que la respuesta ante la misma carga concreta, los atletas van a responder de diferente manera. Y es un poco lo que mencionaba Raimundo, cómo observamos esta perspectiva y esta dimensión con la complejidad que amerita, porque si ya la respuesta es completamente individual, nos tenemos que preguntar, los que nos dedicamos un poco a entregar o a prescribir estas cargas, ¿cómo voy monitoreando lo que le estoy diciendo al atleta que haga? Porque puede ser de que una semana responda como yo estoy esperando y puede ser que otra semana no responda como yo estoy esperando. Y ahí entran los conceptos de cómo yo dosifico esa carga y si voy a hacer más intensidad. Ahora está muy de moda en los atletas, en los corredores de trail runner, involucrarse un poco en los temas de pista atlética, es decir, estar en rendimiento que son hacer pista. Claro, hacer pista atlética o simular los rendimientos de una contracción muscular a esas intensidades, que son intensidades por lo demás que no las va a tener en la competencia misma, pero sí va a producir adaptaciones fisiológicas y va a desplazar determinados umbrales que me va a permitir alcanzar respuestas metabólicas que a la hora de la competencia va a ser un poco más eficiente. Entonces, nos involucramos con una
una serie de circunstancias que finalmente son actividades interdisciplinarias en que topamos con la nutrición, con la psicología deportiva, con el tema de la kinesiología preventiva, con la respuesta musculoesquelética, con la respuesta de cadenas musculares asociado a la carga física. Y ahí está lo interesante de todo este abordaje que es muy interdisciplinario. En ese sentido hay que juntar estos sistemas, hay que integrarlos, ¿no es cierto? Hay que saber integrarlos y de manera tal de que tengan una respuesta, digamos, que uno pueda analizar. O sea, uno, no sé, desde otra perspectiva o en otra mesa busca indicadores, ¿no es cierto? Busca indicadores. Eso es lo que nos gustaría lograr y estamos tratando de juntar todas estas piezas, como decís tú, armando este Lego metodológico. Claro. Para que después podamos proveer a toda la comunidad científica y a toda la comunidad de runners también, porque nosotros no nos queremos quedar pegados en el tema más académico. Ojalá las herramientas que nosotros vayamos desarrollando las podamos distribuir y compartir con todos los entrenadores, porque al final eso es lo que estamos haciendo. Estamos construyendo herramientas de apoyo para que el entrenador pueda ir monitoreando a y que en definitiva dice, no, Raimundo tiene esta respuesta, Claudio tiene esta otra, sabéis que aquí vamos a hacer un ajuste porque tú estás reaccionando de una manera y tú estás reaccionando. La respuesta es distinta entre individuos, sino que uno mismo también va teniendo respuestas distintas. Uno mismo tiene variables dentro de uno. Tú podés entrenar un mismo cerro una semana, el mismo cerro la semana siguiente, pero si la semana anterior dormiste mal, la asimilación de la carga externa va a ser peor que en el caso que dormiste bien. Si tomáis copete, no vaya a rendir. Hay un montón de variables que te van a afectar en cómo tú asimilas esa carga. Entonces, no solamente, como te digo, es entre individuos, sino que tenéis que también monitorear a un mismo individuo a lo largo del tiempo. O sea, también uno hace un doble clic en uno. Exactamente. Exactamente. Entonces, la gracia de esto es que te va a permitir ir generando como planes súper personalizados, no solamente al individuo, sino que al estado en el cual está el individuo en cada momento del tiempo. ¿Sí? Y eso es interesante. Eso es muy interesante porque aquí lo estamos mirando desde la perspectiva de que nos está entregando una respuesta a la carga física. Pero como en algún momento decía Raimundo, en que nos dimos cuenta que, sobre todo en Chile, la investigación en corredores amateur no es tan recurrente y cuesta encontrar investigadores que se dediquen puntualmente a esta área. Pero aquí nos damos cuenta que los corredores amateur no solamente se dedican a correr, sino también tienen familias, tienen hijos, tienen una carga estresora del trabajo. Hay un montón de variables. Claro, y eso es como decía mi profesor, el Pepe Naranjo, es que claro, estamos mirando desde aquí hacia abajo y bueno, ¿qué está pasando de aquí hacia arriba? Bueno, ahí está el campo de la psicología, ahí está el campo de la psicología deportiva con una serie de técnicas ahora que hay interesantísimas que a nosotros nos interesaría, ojalá invitar a gente que se pueda unir con nosotros, porque hay también una respuesta que no podemos dejar de lado. O sea, no podemos mirar solamente el problema en una variable solamente. Esto es multivariable. Y eso es lo interesante, finalmente. Nosotros muchas veces escuchamos en distintas disciplinas, surf, escalada, trail, lo que sea, independiente de la disciplina, hay un patrón de respuestas cuando ya el deportista es un poquito más sobre la media, digamos, tiene un rendimiento más, como que se conoce un poco más y está un poco más dedicado, tiene la posibilidad de hacerlo. Y hemos escuchado mucho esto de que tuve buenas sensaciones. Claro. Tuve buenas sensaciones. Claro. O ve, no sé, que le preguntan a los tenistas, que es un buen ejemplo también, que como entre tres que ya pasaron los 35, creo que los tres ya lo pasaron, me refiero a Federer, Djokovic y Nadal, claro, siguen estando ahí y no ha habido nadie que les saque ahí un Grand Slam, por decirlo de alguna manera. O sea, es como de una cabeza para arriba también influye cualquier cantidad, porque en el fondo hoy pero sí, deben haber cientos de tenistas jóvenes y de runners, atletas, de todo, y como estos gallos, Messi ya no tiene 15 años. Claro. Eso yo creo que es de las grandes limitaciones que hoy día estamos viendo en las dimensiones que estamos midiendo. Claro. Porque estábamos hablando que el desempeño deportivo es multifactorial y nosotros estamos midiendo los kilómetros, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero nadie está midiendo la psicología. ¿Cómo mides la psicología? ¿Cómo mides? ¿Cuál es el indicador? Entonces ahí hay un campo súper interesante que nos encantaría después extender la... Pero no deja de serlo, porque en el fondo ahí es donde cuando de repente hay que hacer tal vez las preguntas en forma secuencial en la medida que los datos vayan aportando un poquito más puede ser más de información, digamos. Claro. Hay aproximaciones. Hay una escala que se llama la escala de Borg, que es la escala de Borg, que es en el fondo la sensación subjetiva del esfuerzo. Hay un modelo de Borg, ¿no? Pero ese es de los átomos. Ah, perfecto. Es de los átomos. Otro seco,
Es otro Bor. Es otro Bor. Pero primo. Pero Es el finalmente, sobrino nieto, algo así. claro, pero es una escala en que nosotros también se cuantifica de un modo u otro esta percepción subjetiva del esfuerzo. En realidad hay dos, hay una hasta 20 y una de 1 a 10. Y generalmente uno lo relaciona en función de una clasificación. Por ejemplo, 6 es duro, 7 es muy exigente, muy, muy duro. No recuerdo bien las escalas, pero generalmente están asociados a la respuesta de variables que son controladas en laboratorio. Entonces ahí tenemos de un modo u otro esa aproximación que es un poquito más subjetiva. Y que, como tú dices, los atletas generalmente, ya cuando tienen un poquito más de recorrido, reconocen muy bien esas sensaciones. Me sentí muy ligero hoy día, estoy con muy buenas sensaciones, se me dio la carrera, me sentí... Eso es muy normal. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Y cómo cuantificarlo, lo decía Raimundo, es muy interesante. Bueno, tenemos de alguna manera el contexto de lo que los llevó a ustedes a unirse y realizar una investigación orientada, científica hacia el mundo del trail running. Y ahí yo les voy a hacer unas preguntas ya más, cuáles han sido sus conejillos de Indias, cómo se hace, qué resultados han tenido, cuáles son las cosas que esperaban. Pero yo creo que como contexto está bastante bien entregado. Finalizamos así la entrega de hoy, investigación científica en Trail Runner junto a Raimundo Sánchez y Claudio Nieto. Un gran aplauso para ellos, por favor. Y como siempre queremos agradecer la posibilidad que hayan venido al día de hoy nuestros amigos de Banana Boats, que ustedes sí que son outdoor, nos dicen para que se protejan. Un Drive Balance factor 50 para ti y para ti, Raimundo, también. Y esto yo creo que no les puede no gustar. Cervecería Cross... yo recomiendo la Golden. Yo creo que debe ser de las más populares de Cross. Sale una nueva Cross, la Cross Out, que dicen que es para deportistas. Es más livianita. El otro día tuve la oportunidad de probarla. Así que gracias a nuestros amigos de Cervecería Cross. Heladita funciona esa. La mejor hidratación. Yo creo que iban a tener una tasa de respuesta del 100%. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Raimundo. Así terminamos, amigas y amigos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chau, chau.